Muy buenos días, muchachas y muchachos. Hoy vamos a continuar con la clase de tuberías. En realidad vamos a dar la culminación con la clase de hoy del tema flujo de tuberías, ¿ya? Para ello he preparado un ejercicio muy sencillo, pero que nos pueda ayudar a comprender este capítulo en su totalidad. Bien, este ejercicio nos plantea lo siguiente. Dos depósitos están unidos por una tubería de fierro galvanizado de 250 metros de longitud, 181.8 milímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Por esta tubería, aquí podemos ver, ¿no? Aquí vamos a ir explicando ya más o menos de qué se trata este ejercicio. Cuando nos plantean un ejercicio tenemos que ponernos en el lugar del problema o de lo que se está planteando. En este caso nos están diciendo que existen dos depósitos. Entonces nos imaginamos acá, miren, acá tenemos un depósito y acá tenemos el otro, de donde se está conduciendo agua de un lugar a otro, de este depósito a este depósito, mediante esta tubería. Entonces en el problema nos indica que esta tubería tiene una longitud de 250 metros y tiene un diámetro de 181.8 milímetros. ¿Ya? Por esta tubería nos indica que está circulando agua a 25 grados centígrados. Y es el fluido que es agua y está circulando por la tubería tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Lo que nos pide es determinar la pérdida de carga y el caudal de la tubería, despreciando las pérdidas locales. Bien, entonces proseguimos. Acá tenemos un perfil de lo que es esa tubería. Generalmente las tuberías vienen enterradas, ¿no? Lo que hemos visto acá es solamente esquemático para que podamos darnos cuenta, ¿no? Del problema, pero generalmente las tuberías van por tierra, bajo 1 metro generalmente. Está yendo de un depósito a otro depósito. Nos piden hallar la pérdida de carga. Vamos a recordar, la pérdida de carga hemos dicho que es la pérdida de energía. En este caso tenemos depósito que está al aire libre y este depósito también está al aire libre. Por lo tanto, en este punto y en este punto, la presión manométrica va a ser cero. Solo vamos a tener presión atmosférica. Por lo tanto, no vamos a tener aquí una energía de presión, tampoco vamos a tener una energía cinemática, que es la velocidad, ni en este punto ni en este punto. Por lo tanto, la línea piezométrica la vamos a trazar de la siguiente manera. Nuestra línea piezométrica en este caso va a venir desde este punto donde está el nivel del agua hasta este punto donde termina el nivel del agua. ¿Ya? Solo porque en este caso particulares estos niveles están en contacto con la atmósfera, por lo tanto pierden presión, ya no hay presión en estos puntos. Por lo tanto, esta va a ser nuestra línea piezométrica. ¿Qué diferencia entre este punto y este punto podemos observar? Vamos a observar la siguiente diferencia. Si trazamos una línea recta, una línea horizontal, más o menos, tenemos un desnivel. Entonces pueden observar, aquí hay un desnivel. Este desnivel que hay entre este punto y este otro punto, a esto se le llama la pérdida de energía o pérdida de carga, que en realidad vendría siendo la pérdida de carga a las pérdidas totales, que es la pérdida de fricción. Esto que estamos viendo acá es la pérdida de carga.
Este es H, la pérdida de carga total. En el problema nos dicen, van a despreciar las pérdidas locales. Sucede que en el transcurso de que va fluyendo el agua, puede haber tubería, puede haber accesorios, llaves de paso, etcétera. Esos son los que generan las pérdidas locales, pero nos piden en este problema despreciarlas. Por lo tanto, esta pérdida total va a ser igual a la pérdida por fricción solamente, en este caso. Bien, entonces más o menos este es el esquema que tenemos para poder calcular lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que calculemos esta pérdida por fricción. Acá tenemos el esquema ya dibujado correctamente. Tenemos la línea piezométrica, como decíamos, y la diferencia en este caso, solo en este caso, la diferencia de los niveles es igual a la pérdida por fricción, que es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Para ello tenemos los siguientes datos. Tenemos la longitud, que es 250 metros, la velocidad, que es 4 metros por segundo, y el diámetro, que es 0.1818 metros. Aquí ya el diámetro lo hemos puesto en metros, nos daban en milímetros, pero lo hemos puesto en metros. Para resolver este tipo de problemas es mejor utilizar el sistema internacional, todo en unidades de metros por segundo, y las unidades de masa en fuerza, perdón, en newton, y las de masa en kilogramos, las temperaturas en grados centígrados, ¿ya? Entonces todo vamos a usar en estas unidades, o sea, es mejor usar en estas unidades. Si nos dieran en otras unidades, es mejor transformarlo todo a estas unidades, ¿ya? Entonces proseguimos, una vez que tenemos los datos, nos están dando temperatura. ¿Para qué nos dan temperatura? Nos dan temperatura para que podamos obtener otros datos que vamos a ver a continuación. En estas tablas, acá tenemos la viscosidad del agua. Para poder calcular la pérdida de carga necesitamos del dato de viscosidad. Entonces, esta tabla nos está mostrando las temperaturas y el valor de la viscosidad. Si nos fijamos, la temperatura es 25 grados. Entonces, vamos a buscar en esta tabla, acá tenemos temperatura a 25 grados. Por lo tanto, lo que le corresponde es 0.893 por 10 a la menos 6. Son valores bien pequeñitos, ¿ya? Entonces, este número tenemos que multiplicar por 10 a la menos 6 y las unidades metros cuadrados por segundo. Entonces, aquí ya tendríamos ese dato. Lo vamos a resaltar. Ya, acá. ¿No? Entonces, para 25 grados tenemos 0.83. Así. ¿Ya? Y del mismo modo necesitamos saber la rugosidad del material. En este caso, si volvemos atrás al problema, nos está diciendo que estos dos depósitos están unidos por una tubería de hierro galvanizado. Entonces ya el tipo de material es un dato. Y tenemos acá ese dato. Si ven esta tablita, tenemos hierro galvanizado. Y acá tenemos el valor de la rugosidad en metros. La unidad es metros. Y su valor es 0.15 por 10 a la menos 3. Eso siempre hay que tomar en cuenta. No se puede meter directo sobre este valor, sino que multiplicar por 10 a la menos 3. Ambos valores son valores pequeños. Por lo tanto, vamos a utilizar este dato, el hierro galvanizado, con su valor de 0.15 por 10 a la menos 3. Bien, entonces estos también son datos, pero que se obtienen de estas tablas. Entonces, acá ya tenemos los datos iniciales. A eso adjuntamos los datos de viscosidad. Cuando decimos 10 a la menos 6, entonces tenemos que dividir entre 1.000.000, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un número así como este bien pequeñito. Y lo propio la rugosidad 10 a la menos 3, entonces ese lo escribimos así, ¿no? Es similar. Bien, entonces
vamos aplicando nuestras fórmulas, vamos a resolver primeramente por Darcy-Weisbach. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Darcy-Weisbach? Nos dice que primero, la pérdida de carga, que podemos ver acá, HF, que es lo que queremos calcular, está dado por el factor de fricción por la longitud dividido entre el diámetro, por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la longitud, tenemos la velocidad, tenemos el diámetro y la gravedad, que se toma 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces el único dato que nos está faltando es F. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el número de Reynolds. ¿Para qué calculamos el número de Reynolds? Se calcula el número de Reynolds para ver en qué tipo de flujo estamos. Entonces vamos a anotar eso. Ya multiplicamos la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad y el número de Reynolds nos da el siguiente valor, 814.333.707. Es un valor bastante grande. ¿Ya? Entonces tenemos ese valor que además es adimensional. Ya lo hemos calculado, ¿no? Entonces Reynolds es 814.333.707. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Es que cuando este valor es mayor a 4.000, vamos a dibujar más o menos. Ya, cuando este valor es mayor a 4.000, entonces nos encontramos en un flujo turbulento. ¿Ya? Estamos en un flujo turbulento. Y cuando estamos en un flujo turbulento, significa que este valor de F debemos calcular a través de esta ecuación. Si ustedes se fijan en esta ecuación, tenemos el valor de F en ambos lados, ¿no? Entonces es un poco difícil despejar para encontrar este valor. Por lo tanto, suele hacerse iteraciones para ambos términos hasta encontrar el valor de F. O también podemos utilizar esta fórmula que aproxima bastante a este valor, por lo menos en unos 4 decimales o 3 decimales, que para nosotros ya es suficiente, ¿no? Entonces esta fórmula la podemos aplicar también. En este caso hemos aplicado esta fórmula y el resultado es el siguiente. F es igual a 0.0192. Con 4 decimales es suficiente. ¿Ya? Entonces tenemos el resultado ahí, está. Ustedes reemplazan los valores, van a encontrar que les va a salir el mismo valor. Tomen en cuenta este logaritmo, lo ponen tal cual en la calculadora. El diámetro tenemos en metros, la rugosidad en metros, el número de Reynolds que hemos calculado acá, adimensional, totalmente adimensional, y les va a dar este resultado. Una vez que hemos encontrado este resultado, que es el factor de fricción, entonces recién nos vamos a calcular lo que es la pérdida de carga, reemplazando todos los valores y datos que ya teníamos, más este valor que hemos encontrado. En ese sentido, entonces, la pérdida de carga, HF, tiene un valor de 21.5. Si ustedes comprueban eso, van a encontrar que es así. No nos olvidemos siempre ponerle sus unidades. Esta pérdida de carga es 21.5 metros. ¿Ya? Ahora, si volvemos atrás a nuestro dibujo, ese resultado que hemos encontrado es esta diferencia, es esta HF, ¿no? O sea, es la pérdida de carga, o sea, la pérdida de energía que estamos perdiendo entre este punto y este punto. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos cotas, que son 2.725 y 2.703.5. Si hacemos la resta,
nos va a dar exactamente lo que hemos encontrado, 21.5, ¿no? Entonces, este valor es 21.5, ¿ya? Es el valor, es la resta, ¿no? De 2.725 menos 2.703.5. Solo en este caso coincide, ¿por qué? Porque primeramente estamos despreciando las pérdidas locales. En segundo lugar, porque en este punto la presión es cero y en este punto la presión es cero. Cuando pasa así, entonces la pérdida de carga es igual a la diferencia de niveles. Pero no pasa lo mismo en este punto, por ejemplo. Acá tenemos, la línea, esta es la línea piezométrica y esta es nuestra tubería. Entonces, en este punto ya hay una presión, ¿no? Y aquí tenemos una pérdida de carga. Entonces, en este caso, aquí tenemos la cota terreno, ¿no? En este caso ya no vendría siendo lo mismo, ¿no? La diferencia de niveles, si aquí tuviera una cota X, ¿no? De 2.000 y tantos, mi pérdida de carga, que es esta, mi pérdida de carga es esta, HF, ¿no? En este que está pintado con celeste es mi pérdida de carga, pero ya no vendría siendo esto menos la cota terreno, ¿no? Esta pérdida de carga es igual a este nivel menos esta presión que ya existe en la tubería. ¿Y eso es por qué? Porque el flujo en esta tubería se está moviendo, por lo tanto hay una presión. Pero en estos dos puntos ya no. Por eso es este detalle, ¿ya? Bien, volvemos. Entonces, con eso hemos calculado ya nuestra pérdida de carga por el método de Darcy. Ahora nos piden también encontrar el caudal. Para encontrar el caudal vamos a acudir a la ecuación de continuidad, que es el caudal igual velocidad por área. Tenemos la velocidad y tenemos el diámetro. Entonces podemos calcular lo que es el área y aplicando la fórmula, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el área nos va a dar un resultado de 0.0220596. Esto está en metros cuadrados. Ya, y ahí tenemos el resultado, que es nuestra área igual a 0.0259, ¿no? Algo así, metros cuadrados. Ya, una vez que tenemos este dato y tenemos la velocidad, entonces podemos encontrar lo que es el caudal. Y haciendo la multiplicación directa, entonces el caudal nos da un valor de 0.1038 metros cúbicos por segundo. Ahí está. Ahí está. Entonces ya hemos resuelto este problema, ya tenemos el área, ya tenemos el caudal y ya tenemos nuestra pérdida de carga. Hasta aquí esta resolución la hemos hecho por Darcy. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, lo vamos a resolver pero por Hassen-Wigner. Entonces nos vamos a copiar los datos de entrada. Aquí. Estos datos. Y los vamos a llevar acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, esta fórmula es Hassen-William, ¿ya? Vamos a poner aquí Hassen-William.
Hazen-Williams también nos calcula la pérdida de carga. Es otro método para poder calcular la misma pérdida de carga que hemos hecho por Darcy, pero aplica la siguiente fórmula, ¿no? Que es 10.67 por el caudal en metros cúbicos por segundo dividido entre C y elevado a 1.852 por la longitud dividido entre el diámetro elevado a 4.85. Todas las unidades en metros, metros cúbicos, metros y segundo, ¿no? Entonces las unidades deben estar en esos casos. Tenemos longitud, tenemos diámetro. Este coeficiente C es el coeficiente de Hazen-Williams, que es también referido al material. Estamos hablando de hierro fundido, no, es acero galvanizado, ¿verdad? Entonces, para acero galvanizado C debemos utilizar 125. Aquí lo vamos a remarcar, vamos a resaltar. Entonces, acero, aquí, acero galvanizado, usamos el valor de 125. Que podemos usar el caudal que hemos calculado acá, ¿verdad? Que con la ecuación de continuidad no hay ningún problema. Y ya, entonces el valor es 0.1038. Perdón. Estamos acá, ¿no? El valor del caudal es 0.1038 y ya tenemos todos los datos. Entonces no nos queda más que reemplazar en esta fórmula y vamos a tener que la pérdida de carga es igual para Hazen-Williams a 21.22 metros. Acá. Entonces este sería el resultado que hemos obtenido con Hazen-Williams. Si comparamos ambos resultados, tanto con Hazen-Williams como con... tanto con Hazen-Williams como con Darcy, vamos a ver que, miren, para Darcy, entonces, para Darcy, la pérdida de carga es 21.5 y para Hazen-Williams es 21.2. Entonces aquí vamos a poner así. Esto es Hazen-Williams y esto es Darcy DB, Darcy Weiss. ¿Ya? Más o menos. Entonces, no varía mucho, si se dan cuenta, es 21.22 y 21.5, ¿no? La variación es mínima. Por lo tanto, pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas para hacer la resolución de sus proyectos a futuro, ¿ya? Ahora estamos aplicando lo que son las fórmulas. Bien, entonces con eso, muchachos, habríamos finalizado lo que es el tema de flujo en tuberías. Quiero agradecerles por haberme seguido. Esperemos que hayan comprendido bien. Cualquier duda me la pueden hacer a través del WhatsApp también. Y les estoy dejando una tareita para que puedan enfatizar y consolidar su aprendizaje. Gracias, nos vemos la próxima clase.